Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, aunque me imagino que eso ya lo sabes. Y te vengo aquí a explicar un poco cómo puedes apoyarnos a que sigamos existiendo, a que este podcast no termine jamás. Y es suscribiéndote a Podimo a través del enlace que te vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo o aquí arriba en una tarjetita, con el cual vas a poder probar 30 días gratis esta plataforma, Podimo, que es para mí es el Netflix de los podcasts. Tienes una programación de la hostia de todo tipo de podcasts, de ciencia, crímenes reales, historia, esto que vas a ver, o conversaciones, ¿no?, con otra gente y tal. Aparte tienes una selección de audiolibros que no te la acabas y con títulos muy, muy guapos. Y puedes escuchar todos los programas que publiquemos una semana antes de que se publiquen en YouTube y sin ningún tipo de anuncios. No hay compromiso, puedes probarlo y si no te mola, pues no lo uses más. Pero yo te recomendaría que le des aquí a los links, que lo pruebes, que nos ayudes y que disfrutes de la entrevista. Hasta luego. Arrancamos. Fernando Gallo, bienvenido al Sentido de la Birra. Pues un placer estar aquí. ¿Cómo vas con tu día? Porque estás sin alcohol porque no podías estar bebiendo una cerveza, ¿no? Que tienes que hacer cositas. Yo soy gran bebedor y gran disfrutón de los bares de la vida. Sí. Lo he sido siempre y lo sigo siendo. Pero claro, cuando tienes que afrontar un día por delante con cosas que hacer, pues intento, en fin, No, está bien, limitar un poco la ingesta. Yo es que de aquí me voy a echar una siesta y luego ya está. No tengo nada que hacer. Así pues que, eso está bien. Lo tengo fácil. Yo voy a... Es un buen plan. Yo voy a tiro hecho. Pues gracias por venir aquí, tío. Me hace mucha ilusión. Me imagino que también andas en mil cosas, porque además, haciendo un poco de investigación sobre ti, siempre estás haciendo mil cosas. Pues sí. Soy un tío nervioso. En mi casa no me aguantan. Mejor estar fuera. Tengo que estar fuera de mi casa. Sí, soy un tío muy activo, la verdad, y muy curioso. Siempre ando con distintos proyectos y cosas. Y ahora mismo es que es un momento especialmente jodido con eso, ¿no? Porque tengo una mezcolanza entre talleres, porque doy cursos de entrenamiento actoral también. Uh-huh. Desde hace muchos años me gusta y tal. Una cosa que me alimenta mucho la enseñanza. No solo económicamente, que también, pero espiritualmente también. Pero con la promoción de La Casa de Papel, las cosas que tengo de gira, Antígona, Por todos los dioses, tengo un mejunje de cosas importantes. Además, una de ellas, Por todos los dioses, es una producción propia. Uh-huh. Con lo cual lleva un montón de trabajo añadido, que no es solamente como en Antígona ir a actuar y punto, ¿no? Es que tienes que, ahora mismo estaba pendiente de hablar con los técnicos, si se han puesto en contacto con el teatro, necesitan carteles, habéis visto la implantación de focos en no sé qué, un poco, estás a todo, ¿no? Además, en esta obra que me estás hablando, Por todos los dioses, en principio nos íbamos a conocer cuando tú estrenabas esta obra en Valladolid. Sí. Y hubo ahí un coitus interruptus y no se pudo hacer. Hubo una pandemia, una putada circunstancial que nos jodió el tema. Sí, es que además justo era el estreno que a mí me hacía mucha ilusión porque quería que este espectáculo, que además me pillé en un buen momento, porque yo espectáculos personales, así unipersonales de producción propia, he hecho, este es el tercero. Uh-huh. El primero fue Salvaje, uno que ideé con Leo Bassi. La terapia definitiva, sobre un texto de Jacopo Fo, que se llama Cerebros verdes fritos, que está muy bien, te lo recomiendo, vale. sobre la estupidez humana. Y este es el tercero, pero en este momento de mi carrera me pilla mejor ubicado, con lo cual tengo una distribuidora potente detrás, Focus, lo podemos mover bien, estamos en teatros grandes. Antes he pasado del underground, del underground al underground, luego ya al ground, y ahora ya estoy en el deluxe. Bueno, pues me apetecía estrenar este espectáculo en el Calderón, que es un teatro estupendo en mi ciudad, Valladolid. Pero resulta que vino una pandemia y eso, justo en el estreno, además es que justo el mismo día del estreno me decían de la dirección del teatro: oye, espérate, porque en el último momento la Junta de Castilla y León puede cambiar y lo mismo lo hacemos, pero no, cambió a peor. Así que sí. Nada, tuvimos que suspender, porque lo que proponía la Junta de Castilla y León era hacer el espectáculo con 25 personas. O sea, iba a haber más en el patio de butacas que lo que es el personal propio del teatro, que tiene bastantes más. Es que una locura. Además, es un teatro que tiene no sé cuántas... 900 y pico localidades prácticamente 1000. No, solo podían entrar 25.
En fin, la cuestión es que estrené en Donosti, en el Teatro Principal, en un sitio estupendo y lo pasamos muy bien. Y luego ya volví a Valladolid en condiciones, además en Navidades, las Navidades del año anterior. Y muy bien, estoy muy contento. Es un espectáculo... Me ha costado mucho, porque a mí hacer mis espectáculos me cuesta un huevo. Esto, además, empecé a elucubrarlo con Pep Molina, un actor catalán estupendo, un cantante, en fin, un talentazo, un tío ya mayor, que era el que en los primeros espectáculos ayudó a Pepe Rubianes a montar sus shows. Y para mí Pepe siempre ha sido un referente de cojones. Entonces, coincidí con Pep en una grabación y le empecé a contar ideas que tenía, porque siempre quería hacer un espectáculo sobre mitología, y a partir de ahí surge esto. Y me ha llevado muchos años de elaboración, de escritura, reescritura, planteamiento, y justo durante la cuarentena me pilló ensayando. O sea, justo antes de empezar la pandemia, perdón, ya estaba ensayando, con lo cual la cuarentena, entre la promoción de la 4ª temporada de La Casa de Papel, que se estrenó justo en el momento de la cuarentena, y el espectáculo este que estaba ensayando, pues me hice la cuarentena muy entretenido. Joder, si no. Bueno, pero además con este espectáculo es sobre mitología griega. Sí. Bueno, es sobre mitología griega, ¿sí? Mi familia y el mundo contemporáneo. Es un mejunje ahí que he hecho bastante curioso. ¿Y qué es lo que te atrae de este mundo, del mundo de la mitología griega? ¿Por qué lo llevas ahí para qué lo usas durante la... Bueno, la mitología... Tenemos que pensar que el mundo griego está metido profundamente en las venas de nuestra cultura y está en todo. La mitología es aplicable a todo. Y a mí me viene de familia, además. O sea, es que mi padre siempre fue un obseso del tema, le gustaba mucho la literatura clásica. Él se dedicaba a vender productos de veterinaria, pero le gustaba muchísimo la literatura. Y pintaba muy bien, sobre todo acuarela campestre. Hacía bocetos de cosas, los aviones le gustaban mucho y tal, pero llegó un momento en que parece que se le agotó el tema campestre, porque claro, viviendo en Valladolid, que es tierra de campos, no sé si la gente se hace la idea, Castilla, trigales, básicamente lo que hay son trigales, un horizonte amarillo para allá, horizonte amarillo para acá, de vez en cuando un pino, un palomar y poco más. Y un cocodrilo por ahí. Cocodrilos no. Bueno, sí, ahora lo que hay que alucina son gambas. Hay criaderos de gambas en Medina del Campo. Que eso es alucinante. Y por lo visto salen unas gambas que te cagas de buenas. La famosa gamba de Castilla. Pues ahí es, sí, han hecho criaderos artificiales y se les da allí la gamba y el langostino que no veas tú. Joder. O sea que ahora tenemos trigales, campos amarillos y gambas. Gambas, joder, para dar un toque de color también. La mezcla es un poco que te hace explotar la cabeza, ¿no? Pero así es. Y bueno, yo creo que se aburrió del mundo trigal y le dio por el mundo mitológico, en fin, tenía libros yo qué sé, de Leonardo, de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, tal, y pintaba cosas. Y un día, por lo visto, había una mancha de humedad en el techo del comedor y se le ocurrió empezar a, aprovechar lo que eran las formas de las humedades para pintar, y empezó a pintar y se marcó un fresco mitológico en el comedor de casa. De aquí te espero, ¿no? Hizo una versión de la caza del jabalí de Caledonia, que era un tema muy raro, pero era lo que le había coincidido por la forma de la humedad. Sombreado. Y de la caza del jabalí de Caledonia es un montón de héroes intentando matar a un jabalí monstruoso, básicamente. Y eso, y bueno, luego ya dijo, bueno, voy a seguir por la temática, y en el baño pintó Poseidón, en la cocina Vulcano. ¿En los techos? Sí, bueno, en la cocina había en un trozo de pared y ahí lo puso, en fin, donde podía. Y claro, yo creo que todo eso me taladró la cabeza y me convirtió en un obseso de la literatura. Estás meando viendo a Poseidón, tío. Claro. Al principio intimida, pero luego ya te vas haciendo. Es un colega luego. Claro, y de alguna forma pues ha sido una manera de comprender la vida. O sea, yo siempre que veo un camarero gordito, pues imagino que es Dioniso, ¿no? Que es Baco, el dios de la fiesta del llevándote vino. Claro, yo qué sé, cada vez que... No sé, cuando pensaba en la chica que me gustaba en el colegio, Patricia, se llama una chica preciosa, que yo creo que ni hablé con ella nunca, ¿no? Bueno, un saludo desde aquí, si nos está viendo. Patricia. Lo mismo no saben de quién es.
Pero para mí era como Afrodita, que era pues bellísima, encantadora, la feminidad pura, el encanto, la maravilla, pero también caprichosa y cruel como Afrodita, ¿no? Ujú. Y de alguna forma es una manera de comprender el mundo porque los griegos lo que hicieron fue crear a sus dioses a su imagen y semejanza, ¿sabes? No al revés. Ujú. Con lo cual los dioses griegos son tremendamente humanos. Claro, pero luego también hay una parte de esto que es que las diosas griegas las crearon señores, ¿no? Señores que tenían una idea, la que tenían ellos, de lo que Sí. debería de ser una mujer. Bueno, en esto hay gran libertad, ¿eh? Porque yo creo que había un sentido de lo femenino y de la mujer que también hay que tener en cuenta que la mitología ha llegado muy transformada y de hecho Claro. de la mitología griega hay como 6 versiones de cada mito, ¿no? Pero en principio yo creo que hay una consideración de lo femenino de una manera muy feminista, Ujú. si me apuras. O sea, ahí tienes las figuras de las ménades salvajes, que son esos espíritus. O sea, la naturaleza salvaje eran un grupo de ninfas enloquecidas que adoraban a Dioniso, que se ponían hasta el culo del vino porque eran de dionisíacas y que iban por ahí por el bosque y cuando alguien, un hombre o alguien que les plantara cara, tenían un problema con alguien, lo descuartizaban y se lo comían. O sea, que te quiero decir que hay ahí algo, eran mujeres más que empoderadas, estaban reempoderadas directamente. Y es eso, un ejemplo de feminismo activo de la mitología griega, las ménades salvajes. Eso tengo un fragmento del espectáculo va sobre eso. Sobre las ménades. Sí, el encuentro con Orfeo, que estaba muy compungido por la muerte de su amada. Y un día las ménades se encuentran con él, que el tío era un bellezón, y claro, estas venían con todo el power, y efectivamente le descuartizaron, se lo comieron, le arrancaron la cabeza y la tiraron al mar. Y Orfeo siempre cantaba, era el mejor cantante de la historia mitológica de los antiguos tiempos. Y entonces llegó hasta la isla de Lesbos, la cabeza de Orfeo flotando en el agua, y allí, en la isla de Lesbos, le erigieron un santuario donde hacía predicciones cantando. Todo cantando. Todo Solo la cabeza ahí. Solo sola. la cabeza de Orfeo, cantando, haciendo predicciones hasta que su padre Apolo, que era el dios de las artes, apreciaba mucho el canto y no podía soportar escuchar a su hijo cantar más, le mandó al cancerbero, que con sus 50 cabezas de fauces venenosas le dijeron, ¿por qué no te callas? Y ya se calló para siempre. ¿Sabes? Ese es un poco... Pero sí, las ménades... Y luego las diosas en general son muy potentes, ya sean o las diosas o las ninfas. Yo creo que hay una presencia... También, bueno, yo he optado por una visión muy moderna, muy cañera de la mitología. O sea, no estoy haciendo arqueología, ni mucho menos. Claro. Es una visión contemporánea. Sí, pero en esto también yo creo que en cualquier cosa que sea algo que se escribió hace miles de años, lo único que podemos aspirar es a tener una visión actual de lo que hay, porque no vas a llegar, es como un teléfono loco. ¿Sabes? Es lo del teléfono roto, esto de que a uno te dice algo y a través de los siglos y las reescrituras y de no sé qué, te llega a ti que la Biblia es esto o te llega a ti que los mitos son esto, pero lo que te llega es la traducción de la interpretación de alguien, de la no sé qué. O sea, mejor quedarte tú con como tú lo ves, quizás. Sí, pero realmente lo que hay de fondo es lo mismo y sirve igual, ¿no? Sirve igual porque en realidad los seres humanos no hemos cambiado mucho, ¿sabes? O sea, desde que estamos pisando este planeta somos igual. Lo que ha cambiado es la forma, los materiales, las ropas, la tecnología, pero lo que es el interno del ser humano sigue siendo exactamente igual. Por lo cual, las pasiones, las movidas, las historias, las leyendas, lo que quieren contarnos esas leyendas sigue siendo bastante parecido. De hecho, hace poco hablábamos con alguien de que quizás la tecnología ha sobrepasado lo que somos capaces nosotros de asimilar y de lo que somos capaces de hacer con ella. O sea, como que nos ha pasado lo que hemos conseguido a nivel tecnológico de lo que a nivel emocional y personal podemos asimilar de ese avance. Totalmente. Sí. Es que nosotros somos o sea, como especie somos muy tontos. Entonces, básicamente todo lo que tocamos lo empeoramos. ¿Sabes? Tanto la historia del arte como la de la ciencia, los seres humanos nos hemos dedicado a replicar
cosas que ocurren en la naturaleza, pero claro, lo hacemos a nuestra manera, o sea, mal. Entonces dice, joder, no, ahora tenemos en el teléfono móvil, tenemos acceso a toda la sabiduría de la humanidad, o sea, nos está haciendo más tontos, porque ahora la gente tiene menos memoria, menos capacidad de retención, menos datos, estudia menos, porque como ya lo tiene en el móvil... Orientación, eso es... Claro, ¿quién es el autor? El de Homo Sapiens, ¿no? El que dice que la capacidad del ser humano actual es menor, la capacidad cerebral del ser humano actual es inferior que la del cazador-recolector. Y me lo puedo creer, porque es que, claro, ellos tenían que mantener en su cabeza una cantidad de datos para sobrevivir que nosotros ahora no necesitamos. Ellos necesitaban orientarse, saber dónde estaban las estrellas, la época del año, si había unas nubes no sé cómo es que iba a nevar, entonces había que meterse en la cueva, cómo había que seguir un rastro, a este animal había que ponerle esto, al otro no sé qué, esta planta servía para curar, cómo se asistía a una mujer en el parto, cómo, yo qué sé. Claro. Ahora ninguno de nosotros sabe eso. Ahora haríamos perseguir rastro jabalí. Claro. Buscar. Hay un tutorial de alguien de Latinoamérica diciéndote para seguir el rastro del ¿Cómo jabalí? asistir a un parto? A ver, tutorial. Espera un momento, espera, a ver. Claro, seríamos así. O sea, sí, yo lo veo total. Pero a la vez quizás se desarrollan otras cosas que no podíamos porque teníamos que estar pendientes de memorizar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el trabajo en equipo o la asociación de datos es más rápida que en nuestro caso al no tener que estar ocupando nuestro cerebro en recordar cosas. Bueno, no lo sé. Realmente yo creo que, joder, para cazar un bisonte había que trabajar en equipo. Sí, y correr. No jodas, dependía tu vida de ello. O para pintar en las cuevas, ¿no? Que ahora dicen que además que las que pintaban en las cuevas eran mujeres, ¿no? Que sí, hay ahora nueva evidencia que todo pinta que sí. Todo pinta que pinta. Te quiero decir que una obra maestra como la que hay en Altamira, mira lo que decía Picasso, que después de Altamira todo ha sido ir cuesta abajo. Hombre, yo tengo en gran consideración ese hombre primigenio. Yo disfruto mucho del mundo actual, del ordenador, el móvil y todo. Pero hay que reconocer que el hombre primigenio que estaba ahí fundido con la naturaleza, yo creo que era superior a nosotros, sinceramente. Hombre, si era una bestia que ahora mismo no tendrías nada que hacer. A nivel físico te revienta, eso para empezar. Y a nivel de, venga, quitamos toda la electricidad, quitamos los edificios, te tiran al monte. Claro. Y sobrevive más que un legionario, este pavo. No, y aparte, si basamos la inteligencia en los efectos, los efectos de su civilización no repercutieron en la naturaleza de ninguna manera negativa. La nuestra sí. Es que es muy curioso. Esto es uno de los leitmotivs de mi vida haciendo espectáculos, es plantear esto, ¿no? El que nosotros siempre consideramos como especie que somos la hostia, que somos los mejores, somos el clímax de la creación, cuando en realidad, mira, las hormigas y las abejas son sociedades civilizadas sumamente organizadas que llevan ahí millones de años más que nosotros, y su efecto sobre la naturaleza ha sido siempre positivo. O sea, no hay un planeta que haya quebrado por la contaminación de las abejas o de las hormigas, pero por nuestra culpa sí. Y aún así consideramos que somos la hostia, ¿sabes? O sea, decimos, no, es que hemos puesto un telescopio en el límite del sistema solar. Sí, pero es que nadie ha pensado en crear un sistema inteligente de reparto de recursos para que la gente en este planeta no se muera de hambre, por ejemplo. No, eso sí, pero pensamos en mandar una sonda al cinturón de asteroides. ¿Sabes? Eso no me habla de inteligencia, me habla de falta de empatía, que es una cosa muy también de los dioses griegos, eran nada empáticos, y me habla de mucha estupidez. Claro, pero además es que hay una cosa que, mira, si te falta la empatía y el ver que los demás también merecen una vida digna, ¿vale? Y solo te mueves por el egoísmo propio de tu avance y del avance, aún así, a nivel logístico, tener gente muriéndose de hambre y tener gente en la pobreza absoluta aún te está afectando a ti, que eres egoísta y que solo quieres tirar para adelante. Porque la medida de lo que tú puedes avanzar como civilización es tanto el potencial de lo que tú puedes tirar desde lo que tienes como lo que vas a tener que recuperar desde lo mínimo. Porque si no sube el último del escalón un poquito, tú no vas a poder subir 3. Porque los recursos que hay son los que hay. Entonces, si la gente tiene que estar peleándose por poder alimentarse o muriéndose de hambre, eso es una parte de la sociedad que no puede llegar a avanzar como para que el resto también vayan avanzando. Es una lacra que es un problema de todos. Y me flipa que no sean capaces de verlo. Pero ¿sabes qué es eso? Para mí es estupidez.
Es que somos muy tontos. Nos creemos que somos la hostia y somos muy tontos como especie. Sí. ¿Sabes? O sea, es que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia siempre. Dice, tú cuando estás buscando las llaves de tu casa, ¿a ti no te ha pasado nunca que vas a buscar las llaves en el bolsillo? No las encuentras, sigues buscando, luego vuelves a mirar en el bolsillo y las encuentras. Ahí están, sí. En un espacio ínfimo. ¿Qué había pasado con las llaves? ¿Se habían venido aquí al bar a tomar una caña? No. Estaban ahí. Lo que pasa es que nuestro cerebro a veces entra en una especie de stand-by y no percibe de la mano la sensación de las llaves. Por ejemplo, eso es una gilipollez básica fundamental que tenemos todos los seres humanos. Total. Y luego ya siguiendo por cosas como que la mayor parte de los inventos científicos de los últimos tiempos, de los inventos médicos, han tardado pues de 5 a 60 años en ser reconocidos. Ya no solamente el archisabido Alexander Fleming, que descubrió la penicilina y se pasó lustros intentando convencer a los demás de que lo que había descubierto era cojonudo. No la penicilina, algo que salvó la vida a millones de personas. Bueno, pues aún así el resto... Es que yo no lo veo. Esto no son cosas nuevas. Estas son invenciones. Este Fleming es un listillo. No sirve. Lo vas a sacar de una naranja podrida. Vas a sacar aquí algo. Este es un flipado. Me gusta este personaje de mitad de Fleming enseñando. Este es el gilipollas. Fleming. Yo quiero hablar un poco de ti, ya que estás aquí, y de tu historia, porque estamos haciendo una historia de la humanidad, pero yo quiero saber tu historia, dónde empieza, aparte de estos frescos en los techos y en esta casa, pero dónde empieza para ti el querer contar historias o el querer estar ante gente creándoles emociones. Pues mira, yo creo que básicamente parte de que yo nazco en una familia numerosa, con 5 hermanos, pero mayores que yo. Entonces yo era el pequeño, mis hermanos cuando yo era pequeño pues ya estaban en adolescencia larga y estaban viviendo su vida. Entonces yo era el último mono de la casa y tuve que jugar mucho solo. Luego tenía muchos amigos y eso, pero gran parte de mis diversiones eran solitarias, con lo cual eso te lleva a recrear mundos. Porque, claro, cuando estás... La esencia de la actuación es esa, es jugar solo, como un niño, ¿no? Un niño. Yo con esto voy, un dinosaurio. Y me montaba mis películas. Luego ya pasé como a elaborar historias. Mi padre me regaló un cassette viejo que tenía por ahí. Y bueno, yo con aquello flipaba. Yo me dedicaba a hacer como programas radiofónicos. En aquel momento estaba Goma Espuma y me divertía mucho. Y entonces yo hacía voces o cogía músicas de una película y lo mezclaba con no sé qué. Hacía como historietas radiofónicas. Y luego cuando empecé en el colegio a hacer teatro, pues de ahí encontré la cosa. Y empecé enseguida, pues con 9 o 10 años, a hacer como performance a mi bola. O sea, yo estaba en el grupo de teatro del colegio, pero aparte, pues hacía mezclas de cosas. Cogía varios monólogos de la vida de sueño y me lo montaba como que fuera un oficinista agobiado por la vida y en un momento explotaba y ¡ay, mísero de mí, ay, infeliz! Lo hacía desde ahí, ¿no? Tirando los papeles al aire. Y luego tenía una calavera por ahí que le había echado fuego. En fin, yo qué sé, me montaba unas performances acojonantes. Y de ahí viene la cosa, ¿no? Flipaban en el colegio, ¿no? Me imagino. Sí. Me imagino. Dirían, ¿a este qué le pasa? No sé. Claro, porque esto es en una escuela de interpretación dirían, bueno, pues bien, ahí, chaval. Pero en un colegio no, que la clase de teatro suele ser algo más... La verdad es que me sentí bastante arropado en el colegio con este tipo de cosas. Yo fui un colegio de curas, pero bastante progresista. Y había sobre todo el cura que se dedicaba al tema artístico, música, teatro y tal. Era un tío bastante avanzado, era bastante... progresista y me sentí bastante arropado ahí, ¿eh? Sí. Y había un montón de actividades muy molonas. Tú decides, terminas de la obligación, o sea, la enseñanza obligatoria y dices, ya directamente me voy a meter en la actuación. No. Bueno, entre medias pasan muchas cosas porque mi hermano tenía un bar y una discoteca. Y entonces yo los fines de semana me dedicaba a disfrutar de la hostelería dentro y fuera. Y durante y después también, porque una cosa importante de la hostelería es cuando terminas de currar, cuando te vas a tomar copas con la otra gente que trabaja en hostelería. Claro, exactamente. Y te reúnes en sitios muy molones y lo pasas muy bien. Y yo en aquel momento empecé a hacer derecho, pero totalmente desmotivado, un poco por cubrir el expediente y enseguida me di cuenta de que aquello no podía ser.
Y mis hermanas, la verdad es que en ese momento me ayudaron un poco a decir, pero tío, ¿qué estás haciendo? Joder, espabila, si tú lo que quieres es hacer teatro, pues tienes que hacerlo. Y nada, en aquel momento me metí en la escuela y a partir de ese momento, cuando entré en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, me di cuenta de que ese era el punto. Uh-huh. Y desde entonces hasta ahora. Y desde esa primera escuela, luego has pasado por escuelas, has dado más vueltas que una peonza, ¿no? Te fuiste también a Italia a estudiar, has estado como en varios sitios. Sí. ¿Cómo nace el querer irte fuera a estudiar? ¿Salió como ese lugar en concreto? ¿Tú querías ir a Italia y fuiste ahí? ¿O? Hombre, yo lo que me planteé en la escuela es, digo, a ver, ¿qué es lo más difícil que he podido hacer en estos 3-4 años que he estado en la escuela? Y realmente todo el mundo que tenía que ver con lo físico, la improvisación, lo gestual, todo eso, era lo más complicado. Y bueno, pues busqué una escuela que reuniera esas características y estaba la escuela de Antonio Fava, que es a la que me fui a estudiar en Italia. Y ostras, ahí me encontré un mundo de color y fantasía. Aquello fue increíble. No tanto por Antonio Fava, que era fantástico. O sea, él era discípulo de Lecoq, que es uno de los grandes maestros del teatro gestual, y discípulo de Dario Fo, que es como el primer stand-up que tenemos en Europa, sí, ¿no? Que llevaba toda esa tradición de la juglaría, del contar historias, pero llevarlo muy a lo físico, de ser un tío muy culto, con un punto pedagógico, pero al mismo tiempo súper divertido. Uh-huh. Y entonces... eso era Antonio Fava, pero sobre todo los alumnos. Había gente de todo el mundo, gente de Australia, de Suiza, de Inglaterra, de Canadá, gente de todo el mundo. Y gente con mucho talento de la que aprendí muchísimas cosas. Lo disfruté mucho, aquello. Además, con Dario Fo tiene toda una parte de como teatro muy coral y muy, digamos, casi democrático, porque son coreografías en las que no hay una sola voz, sino que igual son 8 voces y que va todo empastado con, bueno, lo que yo he llegado a ver, sí, con muchos movimientos, muchas entradas, salidas, Sí. Hombre, él tiene la base, además, es que él era muy activo políticamente, tenía la base del teatro popular occidental, la base de la comedia del arte, que era un teatro de calle, era un teatro que estaba implantado muy en la gente. No era una cultura selecta, no era una cultura burguesa, sino que era una cultura destinada a hacer en la calle, pero no por ello con menos ambiciones, ¿no? Y yo lo primero que recuerdo de Dario Fo, si la gente lo puede buscar, es el Misterio Bufo, que es una pasada. Es él contando de una manera paródica distintos relatos de la Biblia y de la historia religiosa, pero de una manera muy cachonda. Para mí eso, el Misterio Bufo de Dario Fo, es como la Capilla Sixtina, ¿sabes? Es como una obra maestra. Decir, joder, qué tío, qué capacidad de síntesis y qué expresividad, y en aquel momento fue revolucionario, porque él era un actor muy conocido en Italia, escritor, pero además es que se transformó en un showman, pero no era un showman a la americana, sino era un showman como más europeo, más nuestro. Tenía ahí no sé, si no lo has transitado, búscalo, porque es un puto crack. O sea, el Misterio Bufo es una barbaridad y muy divertido. Yo creo que he visto El jefe de todo esto, me parece. No sé si te suena. ¿El jefe de todo esto? Sí, que es una obra como también con mucho movimiento, no sé, hace tiempo. Sí, sí, bueno, tiene cosas ahí muy de teatro popular, Aquí no paga nadie, que es muy reivindicativa. Pero a mí, sobre todo, más que el dramaturgo, me interesa el showman, el actor. Uh-huh. O sea, como intérprete era bestial, era él solo, normalmente con un atril, ni siquiera llevaba un texto de referencia, ¿sabes? Él tenía una memoria muy plástica y se dibujaba. Un gran pintor, y entonces él tenía un atril con dibujos que le hablaban de la situación que quería contar, y luego a partir de ahí él improvisaba y cada día las cosas eran distintas. Y es un gran referente. ¿Te costó aprender italiano para comunicarte allí o qué? No, estuve dando unas clases así básicas y luego pues allí, y básicamente pues lo importante es tener una novia del lugar. Eso. Pareja del lugar siempre ayuda, ¿no? Eso es fundamental. Entonces ahí terminé de aprender el italiano. Sí, es eso. Además, el motor máximo de aprendizaje es la necesidad. Si te hace falta y lo necesitas para comunicarte, lo vas a aprender mucho más rápido. Y la cotidianidad y en fin, sí.
Y el interés de comunicarte con alguien que aprecias, quieres o deseas, ¿no? ¿Por dónde más has estado estudiando? ¿Te fuiste a Italia? Grecia también, ¿no? ¿Me suena? El resto de la formación la he hecho en España, pero con gente de fuera. Sí que, o sea, he estudiado con gente. Yo es que soy un poco vicioso de lo que es el estudio. Siempre he sido muy pesado con esto, porque me ha gustado. Siempre he sido un tío muy curioso también. Me han interesado distintos ámbitos, aspectos, y en este terreno, además. En aquel momento trabajaba en Teatro Guirigay, que era una compañía de aquí de Madrid, que hacíamos teatro de calle por todo el mundo, ¿no? Y aparte se organizaba una especie de, ¿cómo se llamaba? El Centro de las Artes Tradicionales del Actor, ¿no? Que era un curso con gente de todo el mundo, profesionales de distintas artes tradicionales que venían aquí a enseñar. Y ahí me hice un curso de Kathakali, que es una especie de teatro-danza de la India, muy interesante, muy curioso, que te lleva a colocar el cuerpo, la mirada, las cosas de una manera distinta. O danza topeng, que es una danza típica de Bali, que se hace con máscaras, comedia del arte, con Fabio Mangolini, que luego estuvo aquí dando clase, en fin, yo que sé, un montón de cosas. Y he seguido estudiando, luego interpretación audiovisual, he estado mucho tiempo trabajando con Mariano Barroso, que es un grande, enseñando y con el que disfruté muchísimo. Y sigo estudiando ahora mismo pues tengo mis profesoras de canto y cuando tengo un texto así enjundioso al que meter mano siempre acudo a una persona o si es un trabajo de audiovisual pues hablo con Bernard Hiller, que es uno de mis grandes maestros y tenemos conversaciones por Skype hablando yo qué sé, discutiendo y diseccionando el papel que sea, ¿no? De esto me está yendo ahora a la cabeza, no sé, porque no sé si eras tú y me parece que sí eras tú. Que te puede haber visto haciendo un personaje en Tito Andrónico de Animalario hace años en El Matadero. Sí, el negro. Aarón el negro. Exactamente, Aarón el que iba así negro. pintado como los de Kiss, ¿no? Llevaba como un maquillaje negro así como pintado con la mano, así bastante. Y tenías una escena que era corriendo con el plató este que daba vueltas, el escenario daba vueltas y corríais por el bosque persiguiendo a alguien o algo así. Sí. Me viene esto a la cabeza, ¿eh? Sí, tenía la escena final del personaje molaba mucho porque me tenían agarrado con una cuerda, por eso se supone que cuando descubren a Aarón le matan, ¿no? Sí. Entonces me tenían agarrado con una cuerda y yo tirando de esa cuerda me cagaba en todo. Es como, Aarón es como el personaje más malvado que hay en la historia de la literatura. Es uno que dice, mira, yo soy malo, pero es que encima disfruto siendo malo y si volvieran a hacer sería todavía peor. Hijos de puta, os voy a matar a todos cuando vuelva aquí, del más allá. Y era muy divertido de hacer y eso, el último monólogo lo hacía con una cuerda aquí de estas además de las que raspa, tenía todo el cuello hecho una mierda con eso. Pero sí, era muy potente. Es que esto, además, de pillar un texto que es un texto clásico y reinterpretarlo de una forma moderna. Ahora sé que con Antígona también estás tirando a una versión, la obra en la que estás haciendo es una versión moderna. Total. También cambiando todo esto. Me parece como fantástico esto, que está muy bien el purismo y hacer las cosas como un Shakespeare al uso y tal, pero que hayan compañías que se atrevan a darle una reinterpretación y a darle que algo que es clásico sea también atractivo para la gente que no está acostumbrada a esos códigos. Claro, y se puede hacer, mira, con Antígona que estamos haciendo de este director mexicano David Gaitán. Este es un crack, es un genio, David. Es un tío joven, un director joven que ahora mismo está dirigiendo una pieza en Alemania. Este ha cogido Antígona y la ha reescrito, mantiene la esencia y mantiene cierta elevación en el lenguaje por momentos, ¿sabes? Pero en otros momentos no, está muy atada a pie de calle y de hecho hay un momento en el que literalmente la gente toma el escenario. No puedo decir cómo exactamente ni desvelar, pero ocurre eso. La gente de la calle, la gente de los chavales, la gente. Y me parece que es una metáfora muy buena para... No sé, expresar lo que tiene que ser, ¿no? Que el teatro, las expresiones culturales tienen que salirse un poco de los patrones preestablecidos y adquirir nueva garra, nueva fuerza. Y se puede hacer. La gente se lo pasa muy bien. Además, Antígona, esta versión que estamos haciendo es muy divertida. El personaje que hago es Creonte, que es como una representación del poder, pero de una manera como multimórfica. Ya no es polifacético, sino que es como si fueran varios personajes en uno. Porque por una parte es como un Obama, así es un tipo,
político, estructurado, serio, seductor. Por otra parte, es un gorila de lomo plateado, absolutamente animal, que se sube por los sitios y agrede a la gente. Por otra parte, a veces es como un emperador romano tipo Calígula, caprichoso, hijo de puta, cruel, tal. Tiene un montón de vertientes. Y tiene una cosa que es muy showman, es muy... habla con el público, ¿sabes? No hay cuarta pared, se les jalea, aplauden, no, venga, tal, no sé, les trata como si fueran parte del coro de jóvenes tebanos, parte del pueblo de Tebas que está en juego ahí con la función. Es muy divertido, la A ti te verdad. gusta la parte de la rotura de la cuarta pared, ¿no? Totalmente. Yo entiendo, o sea, una vez que que te subes en el escenario, yo entiendo que no tiene que haber eso ahora mismo. Porque, o sea, yo entiendo que en el siglo XIX, XVIII jugaran con esa idea de una fantasía, como nosotros con la televisión. Claro, claro, Ahí claro, vamos claro. a ver algo, nos sentamos y vemos. Ellos están en una realidad, nosotros en otra. Pero el teatro contemporáneo no somos idiotas, sabemos que lo que está ocurriendo ahí es algo que está ocurriendo ahora, ahí. Y todo lo que tenga que ocurrir para mí en un teatro tiene que ser sin cuarta pared, porque si no es como tratarnos un poco de tontos. Vamos a simular que aunque estamos viendo esto, no está ocurriendo aquí. No, no, no. Y yo siempre que puedo, hombre, de vez en cuando estás trabajando para otras producciones, pues haces lo que te pidan y a veces hay que hacerlo. Pero siempre que produzco yo o siempre que puedo elegir yo el proyecto como quiero, siempre es sin cuarta pared, hablando a la gente. Joder, si es que esto ya lo hacía Shakespeare también, en su época hablaban a la gente. Totalmente. Sí, es como estar más ahí presente y hacerte en plan de, bueno, estamos aquí juntos en esto. Esto está ocurriendo ahora de verdad y lo vamos a compartir. Eso es lo bonito, ¿no? Quiero saber también cómo es el contraste de tener toda esta formación, tener como toda esta inquietud, algo que ves como que, no sé, como que te lleva a cierto nivel de intelectualidad, de estudio, de tal. Y la primera cosa que haces a nivel audiovisual, que sea manos a la obra, que el público quizás no es para nada el mismo que de obras clásicas y de todo lo que tú has podido haberte formado para hacer. No te lo pierdas, que hace poco me contactaron de un tío que en Bélgica, un español que estaba allí estudiando en no sé qué facultad, estaba haciendo una tesis para su carrera sobre el impacto de manos a la obra en el momento en España, en aquella España, ¿no? Vale. O sea que fíjate, cuando uno se quiere ponerse sesudo, puede coger lo que sea. Pues bien, hombre, yo... también hay que tener en cuenta, esa fue mi primera experiencia audiovisual. Yo llevaba ya como 10 años haciendo teatro independiente, currándome en la calle, actuando en bares, haciendo todo tipo de cosas para ganarme la vida. Y aquello, pues, bueno, era algo muy querido y muy ansiado, de esto que has hecho 200.000 casting y al final hay un personaje que, bueno, pues parece que tus habilidades encajan con el perfil que está buscando. Y lo viví muy bien. Lo viví muy bien. Lo que pasa es que siempre hay una parte un poco gilipollas de los seres humanos, que cuando tienes algo y ya es tuyo, muchas veces no lo das importancia. Entonces, seguramente yo en aquel momento, un poco después, no lo di importancia, o incluso ha habido momentos en los que me ha podido pesar, porque dices, este era un programa de humor muy salgorda, muy bestia, muy tal, muy zafio por momentos. Pero ahora mismo lo amo profundamente y ahora mismo hay clubs de fans en Instagram de manos a la obra y considero que tuvo una función en su momento. Un tipo de humor que además era muy, muy nuestro, que juntaba el absurdo con la cosa costumbrista, tenía mucho del cine mudo, del gordo y el flaco, ese tipo de esquema de los cómics, ¿no? También de Pepe Gotera y Otilio, en fin, de ese tipo de cosas. Y bueno, yo lo disfruté mucho, aprendí mucho. Además, con todo el equipo que había allí, era muy divertido grabar eso. ¿Qué es lo que dirías que fue el aprendizaje más notable? Bueno, pues sobre todo aprender a colocarte en el plano. Ahí trabajábamos con 3 cámaras, con la luz, y Ángel de Andrés era un maestro en eso. Él llevaba toda la vida haciendo cine y buena televisión. Y el estar tranquilo. Ángel de Andrés era como la piedra en medio de la tempestad, era increíble. Y aparte era muy buen tipo, muy, muy majete. Y luego la creatividad de Carlos Iglesias, aquello era un desparrame infinito. O sea, era una creatividad y una capacidad de improvisación bestial.
con ellos aprendí eso, pero sobre todo el foguearte, el tener la ocasión de hacer, de estar allí horas de grabación y allí pasé 3 años, ¿no? Entonces tuve tiempo de aprender a sentar, perfilar, comprender un poquito qué significaba actuar en cámara, que no es lo mismo que trabajar en teatro, Claro. y el ajustar, y además entender un poco el código, el estilo en el que estábamos. No sé, aprendí muchísimas cosas. ¿Te abrió puertas la serie? ¿Notas como de cara a futuros proyectos? Sí, aunque yo siempre que he hecho algo, luego he intentado no repetir. Entonces yo después de hacer manos a la obra, no sé si, porque me propusieron hacer más comedias en ese momento y como repetir ese papel, porque es que en audiovisual son muy pesados, tío. Sí. Como des con un perfil, es Es que que... eres esto, porque tú pegas en este tipo. Vamos, que haces un militar, te están ofreciendo militares 200 años seguidos. Oye, pues, que puedo hacer otras cosas. Bueno, pues en ese caso me ofrecían más comedia y yo lo que hice en ese momento fue empezar a estudiar con Paco Pino, que era el primer director de casting así, digamos, con un renombre que hubo en España, el director de casting de Días Contados, que daba unos cursos de interpretación para la cámara cojonudos. Y allí coincidí con mucha gente talentosa en aquel momento y aprendí muchísimo y me sumergí en otro territorio. Si había pasado un poco de un esquema de comedia un poco más de trazo grueso, pues ahí empecé a conectarme con el audiovisual de otra manera. Además, durante esa época había hecho mi primera peli, Shaq y Carmine con Chema de la Peña, y me ayudó Paco Pino a preparar esa película, que me dieron un premio en el Festival de Toulouse por ella, que aquello para mí fue la hostia. O sea, que mi primera película fuera como protagonista y encima me dieron un premio fuera, pues aquello sí que fue una de estas veces que dices, los premios sirven para algo, me arropó. Claro, no para la cuestión de la soberbia, sino para decir, hostia, aunque estés trabajando en una serie de comedia de trazo grueso, también puedes hacer cine guay, ¿no? Totalmente. Y bueno, de ahí ya fui pasando a otros derroteros. Entonces sí, me abrió puertas en un sentido, pero también me determinó para otras, ¿no? Hay gente que me ha visto en manos a la obra y que todavía me recuerda por aquello, ¿no? Y bueno, he hecho miles de cosas más. Total. Además, ahora que has mencionado el premio, premios también tienes una barbaridad de teatro, de tele, de cine, de todo. Claro, es lo que mandar un jamón a tiempo siempre viene bien, ¿eh? Una botellita de Moët Chandon, ¿eh? Un fin de semana en una... Pues esto, quiero saber también la importancia que le das en general al concepto premio. Si los tienes en tu casa, en un lugar especial y te vienen para cuando estás de bajón a decir, sí. Bueno, tengo un altar, enciendo velas, pongo inciensos. Cada uno que entre en casa le hago que se recline ahí. Rezaré a mis premios, tal. Sí. No, para nada. Hombre, a mí hay algunos que tienen una importancia emocional. Yo qué sé, cuando me dieron el premio, por ejemplo, de Teatro Provincia de Valladolid, no es que sea un premio, o sea, no es un Goya, pero joder, me hizo mucha ilusión porque era que te reconozcan en tu propia tierra. O yo qué sé, hubo también en Valladolid uno que te dan... en el Festival de Cortos de Medina del Campo, y es un festival de cortos, pero me hizo mucha ilusión porque además es un premio que te dan de futuro, que eso es cojonudo, es uno de los mejores premios que me han dado. O sea, no es por lo que has hecho, sino por lo que vas a hacer. Te damos un premio por lo que vas a hacer. Ya te veo venir. Yo ya te veo por dónde vas. Claro, te doy el premio. Ese es cojonudo. La verdad es que se me hizo mucha ilusión y luego, bueno, pues siempre se agradece. Y se agradece cuando, sobre todo en el mundo del cortometraje, cuando eso va a ayudar a que un producto que puede ser minoritario, puede ser underground, esté en otros sitios, ¿no? Totalmente. Pero no es que... No le doy la importancia justa. Hay que darle ahí... Tampoco, no sé, ponerles para sujetar las puertas, pues me parece también una gilipollez, pero sí darle una importancia relativa, porque si no es que te vuelves loco con estas tonterías. Yo he visto por ahí en mi investigación, escrutinio sobre tu persona, que hay una faceta por ahí también de músico, compositor, que quiero que me expliques. Bueno, yo es que estudié música antes que interpretación. Estudié en el Conservatorio de Valladolid, estudié piano y la música forma parte de mi vida, pero más como persona que disfruta de la música que como ejecutante. Toco el piano, toco y canto en algunos espectáculos, pero
O sea, yo considero que soy una persona que disfruta de la música y bueno, pues también canto y toco y compongo cosas, he compuesto cosas para bandas sonoras, me interesa mucho el mundo de las atmósferas, la música electrónica, pues yo qué sé, soy un buscador incansable de rarezas musicales, ¿no? Me interesan... Pero yo creo que es eso, es más por un espíritu curioso. Es un espíritu curioso y la música, tío, es que es todo es música. Igual que te decía, la mitología es que todo es mitología, pues todo es música. El universo es vibración, eso es energía, ¿no? Que además cualquier arte yo creo que se puede complementar y además se puede extrapolar lo que tú aprendas de un tipo de arte a otras, ¿no? O sea, no es raro pensar que tener un conocimiento musical amplio también influye en la forma en la que tú puedes llegar a actuar y en lo que puedes llegar a conseguir, ¿no? Ujú. Sí, yo para mí, además es que yo me considero más que actor o más que músico, me considero creador en general. Entonces, dependiendo de lo que esté haciendo, pues escribo o pongo luces, si hay que organizar el diseño de luces de un decorado, de un escenario, o compongo música, depende de lo que sea, ¿no? No sé, me interesa, me llega y además la música la utilizo mucho para recrear estados emocionales como actor. Ujú. No hay nada mejor para generarte, inducirte a un estado emocional que una música bien elegida, ¿no? Y tienes como marcados personajes con las canciones y la playlist que te ponías para ese personaje y todo esto. Totalmente, sí, 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 sí. Es una de las cosas que va apareciendo cuando me construyo un personaje, me hago una playlist total y cada una es distinta. Bueno, hay algunos temas, ¿no?, que pueden coincidir de una en otra porque, o sea, más que bandas sonoras de los personajes, son cosas que me inducen a estados emocionales. Ujú. Y hay algunas músicas que las tengo tan ardidas que simplemente de pensar, o sea, ya ni escucharlas, pienso en ellas y ya me inducen a una emoción determinada. Dime una. Bueno, pues hay una música que he descubierto hace poco de Tom, creo que se llama Tom Olkenborg, que también Vale. es un DJ, que es uno de los discípulos de Hans Zimmer, que es uno de los grandes de la Ujú. música de cine, y que a mí me toca profundamente. Creo que se llama Take Care Kid. Ok. Y es un desarrollo musical de 8 minutos en los que pasas por, o sea, te va llevando de una emoción, de un dolor más suave a una sensación de un dolor que se desata hasta llegar a un punto de decir voy a acabar con todos los que me han hecho daño, ¿no? Tiene como esa especie de crescendo que tiene mucha música épica Ujú. y la verdad es que esa es maravillosa. Joder, ahora me viene a la Pero hay mente. muchas. Mira, hay A otra, ver. perdona, No, 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 no. una que se llama Mombasa. Utilizo muchas bandas sonoras de Inception, de Hans Ujú. Zimmer, también de la película Inception, Origen, eh, que es un tema muy rítmico, tac, 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 que cuando tengo que hacer cosas de tensión y tal, es que de repente te coloca en un ritmo interno que es que ya no tienes que hacer nada, simplemente con sentir que estás escuchando la música te coloca en una sensación de movimiento, de dinamismo, que es genial, ¿no? La música tiene eso. Es que me da curiosidad diciéndome esto, ¿cuál sería la música o qué te ponías para el personaje del rey emérito en 20N? ¿Te ponías Pues, zarzuelas? pues no, ese lo que hice fue una labor de documentación de la hostia. Sí, sí, y repetir me sirvió mucho, aparte de ver el material videográfico, que entonces tampoco había tanto, o sea, tenía acceso a los nodos y todas estas cosas, ¿no? Ujú. Pero estuve haciendo unas cosas muy locas con ese personaje, eso fue una locura, porque cuando me lo propusieron yo dije, pero yo mido 1,75, ¿Qué crees que el rey 1,95, ¿dónde queréis que vaya? No, pero es que la estructura de tu cara, el no sé qué, el rollo, digo, bueno, Claro, vale. a maquillaje es un poquito menos de Sí, cosas, le como me puedes peinaron dar. como Ajá. tal, y la verdad es que, bueno, pues luego funcionó, pero y estuve trabajando además llevaba unos coturnos, unos zapatos con 20 centímetros de plataforma, para que la relación con el resto de los actores fuera equivalente. Claro. Y andar con eso era la hostia, o sea, me lo tuve que llevar a mi casa, practicar con ello, y fue tremendo, era muy difícil Sí, porque caminar claro, con ello. 20 centímetros, más o menos. Bueno, estos serían. A ver qué son 20 centímetros para ti. No, no. Es la disquisición eterna. Esto estará cerca de los 30.
Sí, por ahí, ¿No? por ahí. No, por ahí. Por Pues yo ahí. creo que es Yo esto, creo que ¿no? sería una cosa así. Esta altura es como los zapatos de plataforma Sí, sí, que se sí. lleva en el mundo. Casi 10 así. Sí, ¿no? Sí, Una sí, cosa sí, por así. ahí. Entonces, caminar con eso y primero idear el artefacto, porque claro, yo y dándole vueltas, ¿qué hacemos para conseguir esto? Porque claro, primero, no, te ponemos cajones al lado, claro, pero no me vais a poner cajones todo el Y rato. va como siempre una persona quitando uno de atrás y poniéndolo Claro. delante, ¿no? Como sac, No, sac. no, no. Entonces lo encontré en la primera, que además lo hicimos con Roberto Bodegas, que era un director de estos con un pasado comunista de cojones, ¿no? Ujú. Estaba muy bien porque aprendí mucho con él sobre el sentido de clase que había en los directores antiguos de españoles en el cine, ¿no? Roberto Bodegas, con él hice 20 y con Manuel Alessandre. Pero luego, como lo hice otras 2 veces más, ya fui enriqueciendo la cosa, ¿no? La primera estaba cagado, con los cojones de corbata, pero parece que fue bien. Y al final fue el primero que hice de rey y el que más veces lo ha hecho. Y la verdad es que he salido más bien parado que peor. Menos mal. Hice, pero cosas, mira, trabajé con el principio de máscara fotográfica, entonces yo me hice como una cara del emérito, que Ujú. entonces hay que decir que no se había descubierto todo lo que hemos sabido, Claro, claro, porque claro. luego se ha abierto la caja de Pandora y vamos, ha pasado de ser el héroe de la transición a ser, bueno, Tendría más Sodoma y matices Gomorra. el personaje, tendría ahí un poquito más de Claro, matiz, ahora me yo preguntan, creo. bueno, ¿y si hacen una serie de la última etapa del emérito, lo harías tú? Y digo, bueno, habría que verlo, no sé. Pero en aquel momento era el héroe de la transición y con una máscara fotográfica estuve trabajando para un poco interiorizar eso y repitiendo el discurso. O sea, yo me acuerdo del de la corona, símbolo de la permanencia y... ¿cómo era? La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza la Constitución, que no sé qué, votada por eso lo repetí la corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, para que fuera caricaturesco, que estuviera un poco la esencia, ¿no? Era un poco... Y me acuerdo que un día mi hija, que tenía por entonces 4 años, la escucho así, yo estaba estudiando, la corona, símbolo de la permanencia. ¿Qué he hecho? Estoy destrozando a mi familia, ¿qué he hecho? Yo que soy agrata, me cago en la... ¡Qué horror! Pero me Sí. imagino luego que ella lo lleva a clase y hacen hasta un juego. La corona, símbolo de la... Símbolo de la permanencia y unidad de la patria. No puede tolerar en forma... Y me acuerdo, hace poco estaba en Segovia dando un curso y me acuerdo que allí arrancamos la serie... porque hice de rey luego en la miniserie sobre Adolfo Suárez. Entonces yo había ensayado con unos nuevos coturnos que pedí que me hicieran, el profeso, pero resulta que empezamos a grabar en lo alto del Alcázar de Segovia, que tiene un suelo de piedras absolutamente irregular, y yo con aquello digo, pero ¡Ostras! Dios, yo aquí no puedo caminar, hijos de puta, no me habéis dicho nada. Así que me pasé esa escena, agarraba a Ginés García Millán, que hacía de Suárez, y que luego es una postura muy típica del rey de aquella época, siempre Ajá. echar la mano por el hombro, ¿no? Y caminar con el Campechano, otro. Entonces yo campechano. aprovechaba para apoyarme en Ginés. Pero sí, joder. No, al principio lo pasé mal, es un reto chungo. Sí, luego ya la tercera vez en 23F ya iba más tranquilo. Ya incluso sí, ahí grabamos el discurso del 23F entero. Sí, joder, qué aventura, macho. Qué locura. Es que además me imagino que no tiene nada que ver inventarte un personaje que alguien ha escrito con uno que ya existe y que todo el mundo conoce y que tienes que dar la talla para eso. Sí, sobre todo el tema de no caer en la caricatura, ¿sabes? La estrategia que me sugirió Roberto Bodegas en la primera y que llevé a las 3 era dejarlo en el punto de sugerencia justo para que el espectador pusiera el resto. Porque si tú le das al espectador todo mascado y hecho, el espectador lo recibe como caricatura. Pero en cambio, si tú se lo sugieres, queda mucho más natural.
Y esa es la estrategia que utilicé las 3 veces. Y luego que en cada uno de los 3 proyectos se mostraba una faceta distinta, ¿no? El 23F, la película era sobre ese hecho concreto y lo que se había mostrado. Adolfo Suárez era con la relación amistosa que tuvieron entre ellos, que luego se medio rompió, y el 20N era un poco pues la ineptitud del primer Juan Carlos, que no sabía ni dónde era, que era un poco una herramienta del sistema para colocarle ahí y perpetuar a Franco, ¿no? Era un poco las 3 visiones y cada uno de los directores también quería mostrar una faceta, ¿no? Totalmente. Cuando tú estás haciendo tantas cosas, tengo teatro, ¿vale? Tengo cine, tengo como cosas abiertas. Tienes tu propia productora de teatros, ¿no? Pachamama, Sí. si no me recuerdo. ¿Cómo gestionas todo esto? ¿Eres como muy de pensar, de tener la agenda bien marcada, de tener todo bien ordenado, de tener... ¿Cómo se genera esta disciplina? Porque cuando no tienes un jefe concreto, sino diferentes personas con las que trabajar... Tengo un ejército de umpalumpas en el sótano de mi casa que me ayudan a gestionar todo. Te visten por la mañana. Claro, sí. ¡Venga, rápido! ¡Despierta! Con el látigo por ahí. ¡Venga, hijos de puta! Las llamadas telefónicas. No, pues organizándome bastante bien. La verdad es que hay una cosa que viene de fábrica, que es que, ya te digo, soy un tío muy activo y muy curioso, de natural. Y eso, la verdad es que me da motor en general. Y luego que con el tiempo he ido aprendiendo a organizarme, a tener una agenda bastante bien colocadita, y eso te permite hacer muchas cosas y no agobiarte. Pero bueno, por momentos como ahora mismo, hay momentos en los que las cosas te superan un poco y tienes que andar frenando un poquito, porque si no la rueda te lleva y venga más y venga, dale más leña al mono, y no puede ser. Hay que ir ahí en plan monje Jedi, hay que ir parando, haciendo ejercicios de meditación o de lo que se tercie, o saliendo a correr o oxigenándote un poquito para parar, porque si no... Es que somos, aparte de tontos, que te decían los seres humanos, Sí. somos automáticos. Enseguida entramos en automatismos, sea de una cosa como de otra, O sea, nos puede dar por el automatismo de ponerse hasta el culo de cerveza, y somos imparables con eso, yo por lo menos. O Yo no sé de qué me hablas. O el automatismo de trabajar o de no trabajar o de lo que sea. Es que como que pillamos un carrilito y luego cuesta la hostia salir de ahí, ¿sabes? Somos como muy de inercia. Entonces hay que poner un poco ahí de cabeza para decir, a ver, un momento, que me está poseyendo la inercia, cuidado. Claro, además tú, por lo que tengo entendido, las preparaciones de personajes te las tomas como... Hay bastante investigación detrás, hay bastante curro. Me molaría saber cuál es la que más te... Una que tú digas, joder, es que esto me costó sacarlo. Una barbaridad. Pues no sé, hombre, hay algunas... yo intento divertirme bastante, O sea, porque yo creo que de las etapas... Si te fijas, hay muchos artistas que hablan de eso, de que en realidad, el otro día escuchaba una entrevista, a mí lo que me gusta es ensayar. Y eso lo oirás mucho. O sea, ya no es tanto el hecho... Yo me divierto actuando o bien en un set o en un escenario. Pero el hecho de preparar es que es muy divertido, porque te lleva a meterte en territorios que no son los tuyos habituales. Tienes que leer cosas, tienes que informarte, investigar, hacer entrevistas a gente, que es una herramienta que yo utilizo mucho. Si hago un médico, pues intento hablar con un médico. Si es un médico cirujano, pues intentaré buscar un cirujano para que me hable de cuáles son sus sensaciones en el trabajo, cuáles son sus motores vitales y todo esto. Entonces intento divertirme. Uno que me haya costado, bueno, pues ahí durante mi etapa estuve como 7 años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ahí nos hemos metido algunos textos. Me acuerdo uno que era El viaje del Parnaso, de Cervantes. Es un texto que es un poema dramático escrito con un preciosismo prácticamente barroco por Cervantes, complejísimo, pero que luego quedó un espectáculo muy bonito, porque lo hacíamos con muñecos, ¿sabes? Con marionetas de madera que iban apareciendo, cantábamos, era como muy juglaresco. Nosotros subíamos y bajábamos los telones que iban apareciendo, tenía mucho de teatro así antiguo pero moderno. Pero aprenderse ese texto fue la de Dios, o sea, lo recuerdo como con ampollas en el alma.
Claro, porque uno pensaría que al ser en rima es más fácil acordarte, ¿no? No, pero claro, cuando estás utilizando un lenguaje del siglo de oro dice, ¡ay, qué bonito es escuchar esto! Sí, sí, pero cuando te toca aprenderte eso, que no es lo mismo que Lope de Vega, porque Lope de Vega es como mucho más resultón, más floritura, más facilón, pero esto que te digo, el viaje de Parnaso de Cervantes está más cerca de Góngora, de ese barroquismo abigarrado que de otra cosa, y es muy complejo, sí, ¿Tienes sí. en mente algún trozo que te acuerdes como para que nos hagamos una idea? De eso no, No, lo he olvidado dijiste, totalmente. ya está, fuera, Eso fuera, fue. fuera de A mí aquí, me ¿no? pasa bastante, hombre, recuerdo fragmentos de cosas, ¿no? De cosas que he hecho, de las cosas que estoy haciendo, Sí. pero ese en particular no. Bueno, más con esa densidad, ¿no? Me imagino. Madre mía. Sí, sí, luego he hecho cosas bonitas, ¿no? En el clásico hicimos Tragicomedia de Don Duardos, que es un drama prácticamente medieval, con un lenguaje... O sea, yo creo que la gente que escuchaba eso no sabía ni qué coño estábamos diciendo, pero hay una sonoridad y hay una utilización de ciertas palabras que es muy bonito, ¿no? Aunque no entiendas, es igual que si escuchas una palabra, o sea, perdón, una película en coreano, sin subtítulos, y dices, coño, ¿qué coño estarán diciendo? Pero bueno, por la actitud de los personajes sabes un poco de qué va, ¿no? Ujú, pero claro, por ahí me imagino que a la hora de memorizar hay un reto añadido, que es que si algo no es o no está en un contexto, algo que tú usas en tu día a día, es mucho más difícil de que tu cerebro lo saque de forma automática. Y que no te vas a tirar de la memoria pura, sonora, casi Hostia, sí, para eso, ¿no? con el tiempo ahora, vamos, soy un súper especialista en memorización. Llegó un momento en que me di cuenta de que me venía muy bien la asociación de la memoria con la actividad física y empecé a estudiar caminando. Entonces, antes vivía por la zona del Madrid-Río y entonces me hacía pues hasta la casa de campo y vuelta, 14 kilómetros, lo tengo ya calculado. Ok. Entonces, cuando tenía que estudiar me ponía los cascos con música de esta binaural que dicen que activa la retención cerebral y la capacidad. Entonces me iba repasando mis textos en voz alta. La gente diría, este tío está zumbado, ¿qué le pasa a este? Pero yo ahí iba y así empecé a estudiar y ahora mismo estudio en mi casa. Esto sale además en el documental que va a haber ahora paralelo a la 5ª temporada, segunda parte de La Casa de Papel, sale eso, si fueron a mi casa, a grabarme como yo estudio en la cinta de correr. ¿En serio? Sí, sí, y no sé qué pensará la gente, dirá, están locos estos romanos. Pero sí, yo he visto que me es muy útil la memorización con la actividad física. Ahora que has dicho esto de La Casa de Papel, ya habrá salido, cuando salga esa entrevista, ya se habrá publicado la segunda parte de la temporada. Sí. Y en la que tienes un protagonismo más que en el resto, ¿no? Más que en el anterior, tienes más presencia. Bueno, lógicamente, la gente que haya visto la serie, para no dar spoiler, ya ve Claro. por dónde va la cosa. Entonces es claro, sí, yo ahora soy, digamos, el líder del equipo policial en dificultades por esta banda de atracadores comandada por el ingenioso profesor, y la cosa va hacia un derrotero que está bastante claro. Pero sí, sí, la verdad es que se ha transformado en un final muy potente para la serie. Yo espero que la gente que la haya visto ya o que la vaya a ver, que la disfrute, porque hay ahí sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? O sea, es un gran producto, no solo por la pasta que ha costado, que ahí me contaba Alex Pina, que es el gran genio y showrunner de la serie, que porque a ellos les gusta mucho crear sobre lo que se les ocurre en el momento, más que vamos a tener toda la temporada ya escrita. No, a ellos les gusta esta cosa de andar ahí en el filo de navaja. No sé si tengo el final, si vamos a tenerlo, no sé qué hago. Hay que nos llega el plazo, que nos la damos, que no la damos. Esa cosa les gusta a ellos. Es igual que los marines en la guerra del Golfo no les abastecían de cosas, porque habían comprobado en el ejército americano, que tenerlos de mala hostia era mejor para que estuvieran activos. Joder, no me han mandado no sé qué, los cargadores de tal, la chapa de blindaje que he pedido, no me la traen, hijos de puta. Bueno, pues esa cosa de estar cabreados les venía muy bien. Pues yo creo que eso al Espina y compañía les viene muy bien, a ellos les gusta. Y entonces van creando sobre las cosillas. Entonces ellos les decían a Netflix, oye, mira, que se nos ha ocurrido que vamos a hacer un decorado de cojones que nos va a costar no sé cuánto y luego lo vamos a reventar y no sé qué. Entonces eso pasa en Netflix España, pasa en Netflix Los Ángeles, y entonces allí me imagino que el que recibía aquello dice, estos españoles están locos, estos hijos de puta, los van a arruinar. Pero al final le decían siempre que sí, con lo cual el final es apoteósico, es una pasada. Qué guay. Pero ¿cómo entras tú en este proyecto?
Pues mira, yo entro en la tercera temporada, que es, digamos que ellos arrancan en Antena 3 con un formato de 70 minutos, Sí. que es esta manera viejuna de hacer las series que aburre a las ovejas, por mandato de las generalistas, que decían, Entonces, no, tenemos que rellenar es esto que de eso es lo publicidad. que funciona. Claro, sí, También sí, eso, sí. Tienes que hacer una serie que la vean los niños, los abuelos, que sea blanca, que hagan, en fin, que tenga de todo. Todo lo que es La Casa de Papel, ¿verdad? Sí. Entonces, No. de hecho, en Antena 3 les fue muy mal. Acabaron con unas audiencias pésimas Sí. y entonces pasó a Netflix, la trocearon al formato americano con un formato de 45 minutos y aquello fue un pelotazo máximo, ¿vale? Entonces les pidieron hacer la tercera temporada y yo ya entré, digamos que con el pelotazo internacional de La Casa de Papel. A mí me lo ofrecieron antes, pero yo dije, no, espérate, que Quiero una vez que ver. esté ya instalado a nivel internacional, me Cuando llamáis esté a en mí. Netflix, a mí me lo Claro, dice, entonces me vaya. llamáis, mientras ahí no se toman por culo. Y entonces, bueno, pues entré eso cuando ya estaba, la serie ya era un pelotazo internacional y bueno, entras con la responsabilidad de decir, joder, hay que hacerlo bien. Pero por otra parte, tenía 2 temporadas para inspirarme sobre el estilo que estaban trabajando, etcétera. Y luego que estos son muy cracks, Alex Pina, Esther, Javier Gómez Santander, que son un poco los que llevan ahí los guiones de... Son muy cracks diseñando personajes. Ujú. Son la leche. Entonces, en Tamayo, que es el personaje que hago yo, Sí. hicieron una combinación entre sentido del humor, rabia y digamos que sufrimiento, ¿sabes? Esa combinación entre sufrimiento crea Ujú. empatía con los espectadores, la rabia les da miedo y el sentido del humor relaja y hace que seas muy querido. Entonces ha producido una cosa muy curiosa con ese personaje, que es que siendo uno de los malos, entre comillas, pues la gente lo aprecia bastante, ¿no? Y se ríe mucho. Y es que está escrito con tiene algunos momentos humorísticos cojonudos. De hecho, me hicieron como un fan, me hizo como una selección de los mejores momentos de Tamayo que puse en YouTube, que es muy gracioso, Ajá. la verdad. Y bueno, pues así fue un poco la entrada en el proyecto. Claro, porque en esto además, otra de las cosas que tiene es que es un personaje como dentro de todo esto es recto. El tío tiene claro que las normas son estas y hay que hacer esto y que esto no puede ser de ninguna otra manera, ¿no? No sé cuánto o si notas cosas concretas que tú hayas aportado al personaje, más allá de lo que se te fue dado. Mira, yo intento dar, siempre que se puede, porque no siempre se puede, siempre que se puede intento dar una combinación humorística a los personajes, porque creo que es, o sea, todos, aunque tú seas el tío más sieso del mundo, hay un sentido del humor. Todos somos un poco niños, Ujú. todos tenemos sexualidad, todos tenemos un espíritu poético. Entonces, hay ciertos elementos que hay que añadir siempre como esas especias que tú añades. O sea, en el guión te dan un papel cojonudo, pero luego tienes que dar unos toques y esos toques tienen que ver con un poco con ese universo que te digo. Sobre todo con la impronta de sentido del humor, de tomarme en serio. O sea, cuando estoy cabreado, me lo tomo muy en serio como personaje, porque la tentación podría ser, bueno, pero es que este personaje es divertido, entonces cuando se cabrea menos. No, cuando me No, claro, cabreo de claro. la hostia. Cuando intento ser divertido, soy divertido, pero desde esa línea de un coronel cabreado que tiene. Tiene un poco ahí el rollo del Miles Gloriosus, ¿no? De la impronta latina. Ese personaje ya existe. Es el militar fanfarrón que se cree que él va a arrasar con todo y luego es un mierdecillas, ¿no? Pues un poco de eso es Tamayo, esa contradicción. Pero esa combinación de cosas es lo que yo he aportado. Claro, además también me imagino que la otra parte, aparte de buscar tu personaje en ese lugar y de lo que te dan es que tú entras en una serie que tiene un tono concreto, que tú no puedes salirte de ese tono, pese a que tú quieras aportar eso, que tienes que también estar en base al lenguaje corporal y energético del resto de la gente que te rodea para no ser una cosa, ¿sabes? Que sobresalga de una manera que no encaje o que no sea creíble, ¿no? Pero eso imagino que también haces callo con el tiempo, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿eh? Claro, de tu caso. En tu Sí, caso, sí. sí. Ay, mira, la suerte que tuve con esto fue que tuve mucho tiempo para prepararme, tuve meses. Entonces le pude dar muchas vueltas, hablé con gente del Centro Nacional de Inteligencia, exmiembros, para contarme un poco la realidad. Sabemos, La Casa de Papel es un tono cómic, pero bueno, yo quería, puesto que es un coronel del CNI, a ver qué significa en la realidad ser esto, un coronel del CNI como Pedro Baños o algunos de los que ha habido, ¿no? En el centro.
Entonces, sumergirme en ese mundo para darle credibilidad. El trabajar sobre la gestualidad. Yo creo que sale también en el documental este que van a poner en Netflix. Utilizo mucho los murales, me pongo fotos que me inspiran. Ujú. Y en ese mural había fotos desde Hitler, porque hay una gestualidad que tiene Hitler en los discursos, la mano, la cara, hay toda una teatralidad y una gestualidad de la ira en movimiento muy particular. O yo que sé, imágenes de Inside Out, esta película de dibujos animados, que hay Ujú. esos Está la ira. personajes internos, ¿no?, que tiene Total. la niña dentro. Ese mola mucho también. Yo qué sé, tenía imágenes de un montón de cosas, de guerreros medievales, porque también Tamayo tiene un poco de eso, esa locura Ujú. yo voy a salvar la patria como un guerrero por el honor, la patria, ese rollo, ¿no?, de guerrero místico también lo tenía. Entonces, en ese mural había un montón de imágenes muy variopintas que me han sido muy útiles. Entonces, como tuve mucho tiempo, la verdad es que conseguí pillar bastante bien ese tono. Además, era un personaje que ya te digo que tenía que entrar con todo el power. La primera secuencia que Claro. rodé fue la primera vez que llega Tamayo a la carpa, con Koldo Serra, que es un director fantástico y que enganchamos ahí muy bien, pero es una bronca. Nada más que les pongo ahí a todos en movimiento, recojo todos los móviles. Bueno, viene desde una bronca, desde fuera de la carpa, entra a la carpa, les quita los móviles, le echo una bronca de la hostia. Antoñanzas, que es uno de los pobres polis que hay ahí, porque está mirando fotos guarras en su móvil y dice, hija de puta, tal. Y ahí entró con todo el power. Y ese fue el primer día, esa secuencia. La repetí Buah. como 50 o 60 veces a full todo el día. Y ya a partir de ese momento ya dije, vale, esto va a ser así, pues leña al mono. Estamos a saco. Porque yo tengo entendido también, por lo que te he oído en otras entrevistas, que tú tienes un poco la idea de buscar y de ampliar tu carrera de forma internacional y tirar para hacer algunos proyectos en Estados Unidos, en Latinoamérica, Ujú. aparte de seguir haciendo cosas aquí, ¿no? Esto puede ser un muy buen trampolín, ¿no? Este personaje. Y está en Sí, 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 Netflix. sí, sí, así lo espero. Hombre, he hecho dos experiencias internacionales. Una es McMafia, una serie que rodamos para la BBC, Ujú. que está ahora en Amazon Prime, si no me equivoco. Una serie muy interesante, que está muy bien. Fue una experiencia muy, muy guay. Y otra fue The Counselor con Ridley Scott en una escena, una secuencia que tengo con Michael Fassbender, que Ujú. también fue una experiencia muy, muy jugosa. Y desde luego a mí me apetece mucho trabajar fuera. Y sí, ojalá esto sirva de trampolín para trabajar fuera y yo encantado. ¿En Todo lo que inglés lo sea. llevas guay? Sí, sigo estudiando porque eso es un camino infinito. De todas formas, ha llegado un momento en que yo hago muchos casting en inglés. Entonces, llega un momento en que muchas veces el perfil que te piden es con acento latino. Entonces, bueno, vale, por mucho que siga perfeccionando, si quieren un actor con una pronunciación perfecta del inglés, ellos tienen ahí a cascoporro, gente muy Claro. talentosa. Y si quieren, pues bueno, entonces me he preocupado del tema acento, pero hasta un límite, ¿no? Pero sigo estudiando, sí, sí. Pero yo creo que el tema del bilingüismo en las producciones de Estados Unidos es algo que vamos a ir viendo crecer durante el tiempo, porque, por ejemplo, leí hace poco que se estima que para 2050 habrá más hispanoparlantes en Estados Unidos que angloparlantes, nativos. Sí, sí. Entonces yo creo que ahí va a ir habiendo un cambio durante los próximos años en cuanto a cómo, y ya lo vamos viendo, que van apareciendo muchas, lo ves en Breaking Bad, lo ves como en varias producciones que el español forma una parte importante de la trama y de lo que se habla, lo subtitulan. Es que es lo suyo, o sea, vivimos en un mundo internacional, así es, ¿no? Hace poco Ujú. terminé de ver The Americans, que es una serie maravillosa, Espectacular, sí. maravillosa, y ahí pues casi la mitad del tiempo estás escuchando, o digamos, un tercio hablando en ruso, Ruso, sí, sí, pero sí. ruso. Eso es una cosa que han cambiado mucho en Estados Unidos, porque antes no, antes se hacía una película de alemanes, los alemanes hablaban en inglés y Sí, sí, dices, sí. tócate los huevos, que... Pero ahora ya no. Bueno, y aquí Ahora, también, ya aparecían hablando de esta manera, ¿no? claro, pero no, hombre, ahora lo suyo es que si hay un ruso, que hablen ruso, entre rusos, quiero Claro. decir. Todo ese mundo se ha abierto mucho más. Entonces, yo qué sé, en Narcos, que ves de repente Sí. acentos mexicanos, argentinos, colombianos, americanos juntos, eso está muy bien. Tiene que ser así. Hay una cosa, esto no sé hasta qué punto es así, pero me he enterado por ahí, te quiero preguntar, que hay como un documental sobre el espionaje.
en Bueno, sí, España, hay algún un proyecto. proyecto. Y proyectos tengo varios. Y de audiovisual, ese es uno de ellos. Que me encantaría porque a raíz de conectar con antiguos miembros del CNI, vi que no solamente la historia actual, sino la historia desde... O sea, aquí se crea el primer servicio de espionaje como tal. Creo que es con Felipe II, si no me equivoco, con todo el mundo de las colonias, tenían gente repartida por todo el mundo que solían ser curas o escribanos, eran así como personajes como de segunda, que estaban en segundo plano, Ujú. pero claro, los secretarios, los escribanos se enteraban de todo lo que se cocía en cada sitio, ¿no? No es que fueran los gobernadores, ¿no? Los escribanos del gobernador, el secretario de tal, y curas, que tenían libre acceso y movimiento por todas las Américas y toda Europa. Entonces, a partir de ese momento, se crea un servicio de espionaje muy importante que llega hasta nuestros días, no de continuo, o sea, pero el primer sitio en el que se crea como cosa establecida es aquí. Y entonces empezamos a investigar y vimos que había pues un territorio muy importante, no solamente para hablar, sino hablar del concepto, o sea, del concepto que ha existido siempre en la historia de cómo los poderosos, para tener una posición de fuerza, de esto habla Maquiavelo también, para tener una posición de fuerza necesitan tener más información que el contrario. Esto es Totalmente. básico, ¿no? Y siempre ha existido y me parecía interesante hacer un documental sobre eso. Estamos en ello, lo que pasa es que es un producto complicado de colocar, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos en proceso. No, pero no sé, Netflix yo creo que estas cosas les gustan, les hace Bueno, ahora mismo gracia. están más de moda lo que tiene que ver con la cosa Los sensacionalista, crímenes. crímenes, asesinatos, tráfico de drogas, en fin, ese tipo de cosas. Tráfico de felinos, todo ese mundo. Eso Sí. es lo que Me lo flipa, ¿no? peta Que, más. que sean capaces, que tienen un marketing tan bueno que te pueden vender un reality show como un documental, ¿no? Sí, Es así. O sea, Tiger King es un reality, totalmente. pero te lo venden como un docu de... Sí, sí, y de máxima audiencia. Estuvo en Sí, el, sí, en no, yo el, me lo he en el tragado top entero. mundial durante muchas semanas, la, Sí, sí. la anterior edición. Sí, 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 es que somos, ya te digo, como especie, porque en realidad es una cosa nuestra, no es Netflix, Claro, somos los claro. que nos gusta ver, porque vemos esas cosas, que no sé, me da curiosidad, ¿eh? Hombre, a ver, Tiger King tiene un toque programa de Cárdenas. Como tiene, Totalmente, tiene, macho, ese tiene eso. personaje es tremebundo, yo es que no daba crédito. No daba crédito. Pero sí, el mundo de los felinos, esta cosa de que cómo le gusta a la gente hacerse fotos con los cachorritos de tigre, no sé, hay algo ahí un poco perverso, ¿no? En todo eso, el mundo junto con las armas, ¿no? Este rollo. Es muy kitsch, ¿no? Es muy... Tal, ¿Tú cómo has visto? Porque claro, desde que tú empiezas a entrar en el mundo del entretenimiento audiovisual hasta ahora, pues ha pasado un tiempo y no sé si has ido viendo como los cambios, algunos más sutiles, otros más bruscos, en este entorno, de cómo se consumen las cosas, de cómo se producen, de para qué objetivo. Sí, hombre, yo lo que he visto es que nos hemos desenmascarado. ¿Cómo así? Nos hemos desenmascarado, hemos pasado de un entretenimiento más formalito, sobre todo aquí en España por la cosa franquista y tal, a luego hemos ido a desenmascararnos ya con la aparición de Internet, del porno, el tal, los programas de cotilleos, cada vez más, es todo más, todo más. Más exhibicionismo, más sangre, más de todo, más de todo. Entonces ahora mismo estamos en un punto que no sé lo que nos falta, ¿no? El juego del calamar en directo, o sea, lo que Que sería, hacerlo ya directamente, lo ¿no? que sería el Coliseo romano, pero de verdad, o ya no sé a qué punto tenemos que llegar, Si es ¿no? como mañana en el Within Center, vayan, que está el juego de calamar. Les garantizamos 80 muertos fijos, Sí. sangre a saco. Claro, Algo así. Pero por otra parte hay que reconocer que ha habido una evolución en la calidad del producto. O sea, aquí siempre ha habido mucha gente talentosa en el audiovisual en España porque así como cine no, se ha consumido mucha serie. sí. Aquí hemos consumido muchísima serie autóctona, más que americana. Entonces ha habido profesionales buenos desde siempre. Con la llegada de las plataformas se ha ganado en libertad y ahora hay mucha más apertura con los temas y nos ha pillado con una base de técnicos, de guionistas, de actores y actrices, de productores muy formada y muy sólida. Por eso ahora mismo el audiovisual español es el top mundial. O sea, La Casa de Papel, Élite, este tipo de series lo están petando fuera. O sea...
Y eso, bueno, es un motivo de orgullo y satisfacción. La corona, símbolo. ¿No es parte de la receta del éxito también el haber adoptado ciertos parámetros americanos a la hora de la facturación, de lo que queda? Sí, sí, totalmente. Yo creo que hace unos años íbamos como 20 años después de la producción audiovisual americana. O sea, más o menos, o 15. Ellos hicieron The Shield, que era una serie fantástica, un cámara al hombro sobre unos polis corruptos, Sí. y luego nos hemos atrevido con esas temáticas nosotros muchos años después, ¿sabes? Pero, pero sí, siempre. Ahora vamos con más cercanía, con menos retraso con respecto a los americanos, pero ellos han sido el gran referente. Ellos han empezado a hacer series maravillosas. Para mí, los top, obviamente, pues son Los Soprano, Yeah. Breaking Bad, The Wire. The Shield, The Wire. Estas son las series de ahora Succession. Son las Hostia, series que Succession. pero porque son muy arriesgados, porque siempre como han tenido un público muy amplio, son 200 millones de personas. Entonces, el público, solo el suyo, ya tiene suficiente carga Claro. como para sostener una serie, por más marginal o experimental que sea. Y eso aquí nos ha costado más. Claro, es verdad, ¿no? Si tienes tanta gente, aunque encuentras un nicho, ese nicho igual son 30 millones de personas. Claro, sí, sí. Entonces sí. ya te cunde. O aunque sean 5. Claro, bueno, da igual, pues 5 millones de personas. Que ven esta serie. Bueno, pues 5. Bien está, ¿no? Claro. O sea, es total. Además, esto con un colega de Estados Unidos, hablando de La Casa de Papel, me decía que dice que una cosa que me parecía loquísima, que dice, es que vosotros los españoles, tío, hacéis una serie, da igual de lo que sea, en mitad de una discusión alguien se va a poner a follar. Y eso, tío, no lo podemos batir. O sea, es en plan, estamos en un momento crítico de, bueno, sí, pero vente aquí que vamos a follar, ¿no? Y Sí, como, sí, claro, sí. que esa es en plan de, pero ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? Que sois unos salidos, sois unos fogosos, ¿qué sucede, no? Es un espíritu meridional. Eso a todo el mundo le gusta. Mira, lo que es la cosa mediterránea, Italia, Grecia, tenemos esa carga, hay una sensualidad, hay una erótica constante dada por el clima, la tradición, la comida, lo que quieras, pero luego eso está porque hay un maestro mío, el Bernard Hiller, siempre habla de que siempre tiene que haber dos ingredientes, sexy and funny, ¿no? Y tiene que haberlo, aunque estés contando el drama peor de tu vida, digo en ficción, ¿no? Sí, En audiovisual. sí, no, en la vida. Tiene que haber un perfil sexy y otro funny, en algún momento en la historia, porque si no, decae, y es verdad, o sea, es un poco lo que nos hace movernos en la vida, es divertirnos y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la erótica en todas sus formas y maneras, ¿no? Y me viene una cosa del espectáculo que digo, hablando de la mitología, ¿no? Que siempre se nos ha hecho pensar que la mitología tiene un regusto venerable, respetable, ejemplarizante, correcto y tal. No, de eso nos olvidamos porque los griegos antiguos eran un pueblo mediterráneo, meridional, de sangre caliente. Esto es un acoplamiento continuo, no paran de follar en la mitología. Y de violar. Y de violar, claro. Sí. de follar, de tener hijos, en fin, de todo eso, no se para. Es una cosa así. Entonces, bueno, ellos son los inventores de todo. O sea, en la mitología hay poliamor, hay incesto, tema LGTBI, trans, cis, queer, todo eso. Lo inventaron y lo practicaron ellos antes que nadie, ¿no? El hombre que se transforma en mujer, luego no, luego es una vaca, luego tal, luego se transforma en serpiente, fecunda así. En fin, es la locura de la creación y de la fecundación. Total, además, esto es, yo creo que no somos conscientes a nivel cultural del daño, y digo daño sin ningún reparo, que ha hecho la cultura judeocristiana en nuestra sociedad, porque como que ha cegado un montón de otras opciones que existían y que eran parte de muchas otras culturas durante mucho tiempo, y al llegar a esta imposición normativa de lo que tienes que hacer, como que se han cerrado cosas que ahora está la gente reivindicando y diciendo cosas que para lo que dices tú, para las culturas clásicas era absolutamente normal. La homosexualidad estaba incluso impresa en los ejércitos. Era como parte del ejército, como en plan de, no sé, follad porque así luego la batalla os defendéis más a gusto, ¿sabes? Claro, la homosexualidad, eso en los ejércitos de Grecia. Totalmente. Se defendían mucho más si eran pareja. Claro, si es tu amante lo vas a defender más. Y si me acuerdas, en el mundo antiguo, la farsa chinédica es la primera expresión de travestismo, de espectáculos de travestis, o sea que está todo inventado. Claro. El tema es eso que dices, ¿no? Pero
es que los derroteros de la humanidad, mira, decía Claudio Naranjo, que es uno de los grandes de la terapia Gestalt, hablaba de que cuando pasamos de ser, volviendo también a los hombres primigenios, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a sentarnos en núcleos urbanos, la agricultura se empieza a generar un excedente de producción, de esa manera se generan ricos y pobres, la diferencia, los estatus, las clases sociales, el gobierno de la esclavitud, y a partir de ahí se jodió todo. Empezamos a crear normas que ya no estaban dentro de la naturaleza, sino que eran para apropiarnos, para explotar la naturaleza, y ahí se fastidió todo. Entonces, todo eso que dices tiene que ver con la ausencia de naturaleza en nuestras relaciones. ¿Cómo puedes hablar de que lo suyo es mantener la virginidad o todo este tipo de valores judeocristianos? Es que no... Claro. Pero es que la gente, por ejemplo, cuando tú hablas, aquí lo hemos hablado alguna vez, y yo soy como muy detractor, creo que es la única forma de enfrentarte a esto, ser detractor de la Inquisición, ¿no? Si no lo eres, pues yo creo que tienes un problemita. Entonces, y cuando me he puesto a criticar la Inquisición, muchas veces tienes en comentarios o respuestas en plan de, oh, pero la Inquisición de España fue menos fuerte que la que hubo en Alemania o en Francia, claro, y se mató menos gente. El fuego de la Inquisición española quemaba menos que el otro. Claro, y murieron muchas menos personas. Y dices, ya cojones, pero que murieron menos, o sea, que mueran menos personas, pues venga, va, le damos esa cosa a la Inquisición, pero que estés 300 años minando el desarrollo cultural de una sociedad entera y generando un montón de trabas al avance científico, al avance filosófico. La filosofía era absolutamente repudiada porque no, la verdad está en Dios y a tomar por saco, ¿no? Sí, sí. 300 años de eso genera una mella en un país que yo creo que aún no nos los quitamos, ¿entiendes? Tremendo. O sea, además, nosotros no hemos tenido Revolución Francesa, prácticamente no tuvimos Revolución Industrial, hemos tenido 40 años de autarquía aquí metidos en la burbuja. Es que bastante bien estamos. Estamos vivos de milagro, señores. Hay que dar gracias. Somos como país, somos como el chaval huérfano al que le han apaleado en el orfanato y no sé qué, y aún así encontró la manera de hacer, ¿sabes? Como que yo veo que demasiado bien estamos para lo que hemos pasado, pero que todo eso, ese trauma va a durar generaciones y generaciones. Y luego, aparte, yendo un poquito más atrás, nosotros hemos sido sitio de paso de todo el mundo. Por aquí pasaban los romanos, los cartagineses, los otros, no sé qué. Venían, ahora te invado, ahora venían tal, y ahora arrasamos, y ahora os matamos, y ahora os hacemos una iglesia, y ahora la destruimos, y ahora no sé qué. Ya hemos ido, y luego la gente dice, no, ¿de dónde vendrá esto de la envidia española? Es que aquí como que la gente intentaba agarrarse, estaba el mundo tambaleándose a su alrededor y se agarra a lo poco que tenga. Por eso, si uno tiene más que el otro, no vivimos en una tierra de la abundancia como en Estados Unidos, que todo grande, todo, porque ahí abunda todo. No, aquí no, hemos tenido poco de todo y entonces la gente tiende a agarrarse a lo que puede y cuando ve a otro que tiene más, tenemos esa tendencia, ¿no? Tal cual, ya, esto también lo sacó la Inquisición porque estaba la parte en la que si tú acusabas de hereje a alguien, esa persona era juzgada y la mataban, ¿no? Te daban puntos. No, y bueno, la mitad o un porcentaje de las ganancias iban para ti y luego lo demás para la iglesia. Entonces, claro, había una de movidas. Es que es esto, ¿no? Es que como ingrediente para un pueblo es lo más tóxico del mundo. En plan de, bueno, a partir de ahora esta es la cuestión. Si veis que alguien es un hereje, decírnoslo. Y si lo pillamos, la mitad de las cosas para ti. Hostias. Y luego, si añades eso, toda la corrupción intrínseca que ha habido en el sistema de poder en España, ya eso ni te quiero contar. Es la leche, o sea, ¿no? Que llega de entonces hasta nuestros días, ¿eh? Total. Porque esta cosa que tenemos de desastre económico y de corrupción monárquica por parte del emérito y de compañía, pues... es que no es de ahora, es que viene de antes. Tú empiezas a echar un vistazo a la historia de los Borbones y a mí me viene... Yo a lo largo del espectáculo de la mitología doy una serie de claves como para comprender la mitología, ¿no? Vale. Y una es, una condición sine qua non para ser Dios es no tener contención sexual. Y siempre que hablo de dioses se puede hablar de poderosos al mismo tiempo, ¿eh? Entonces empieza a echar un vistazo a las prácticas sexuales de los Borbones de los últimos años. Y es que esto es tremendo, pero vamos, ya no hace falta, o sea, todos los Harvey Weinstein, todos los Jeffrey Epstein, todos los Strauss-Kahn, no sé si te acuerdas de este que era el director creo que era el Fondo Monetario Internacional, que también era un violador, hijo de puta.
todo este tipo de gente que se sienten con mucho poder, tienen mucha pasta. Yo no sé si es que les sobra el tiempo libre y dicen, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, voy a ver retorcimientos sexuales a poder ser puteando a alguien, ¿no? Eso les encanta. Sí, también pudiera ser como que es una extensión de ese poder. El hecho de decir el que yo sea omnipotente pasa porque todos mis placeres deben de ser satisfechos en el momento en que los tengo. Sí, ¿qué quiero hacer? Ay, ¿qué idea loca tengo? ¿Qué me A ver. gustaría? Sí. Rellenemos un caballo con faisanes y me lo, ¿sabes? Como, y me lo trajino. Me lo mientras como. me cantan Es que no. una opereta de Haydn. Pues sí. A ti o sea, creo que a todos nos gusta pensar que si nos dieran un poder absoluto seríamos capaces de gestionarlo bien y de no convertirnos en tiranos. Pero yo creo que es bastante difícil. Bueno, hoy mismo voy a ver un espectáculo de unos colegas del Club Caníbal que hacen un espectáculo sobre Alfonso XIII como primer productor de cine porno en España. Porque no sé si lo sabías, No. pero él escribía los guiones de las situaciones y mandaba a... tenía como un estudio donde grababan películas porno en Barcelona y en Madrid y luego las veía él con sus colegas en Palacio. Sí, sí, entonces... ¿Esto es así? Esto es así. Esto está probado, documentado. Y luego ellos han hecho un espectáculo en plan cachondo sobre el tema, ¿no? Pero sí, esto está demostrado. Era pues como casi todos los reyes de los últimos cientos de años en España y en todas partes, tenía un tema sexual de obsesión recalcitrante. Esto lo llevó al cine. Entonces, bueno, tenemos a Nacho Vidal, pero como antecedente tenemos a Alfonso XIII. Pero además es como en plan de... Quiero ver porno. Majestad, eso no existe todavía. ¡Inventémoslo! Lo quiero ya. Pero además, qué poca vergüenza tienes que tener para... Tienes que implicar por lo menos a 20 personas en esta movida. Más el secreto que eso lleva. Claro. Todo el tema de sobornos que ha supuesto lo del emérito, ¿no? En acallar gente para que no hablara de las cosas que había estado haciendo. Es un despropósito. Con lo fácil que hubiera sido dedicarse a lo que se suponía que tenían que hacer, que era... A ver, ¿qué puedo hacer por el bien de los españoles? No, pues en vez de eso se dedicaban vamos a ver... A ver cuál es el argumento de mi siguiente peli porno. Buenísimo, tío. Claro, cuando tú haces personajes que tienen un extremo que no es lo que llamaríamos una visión humanitaria, que es alguien egoísta, que es alguien dañino, que es alguien tal. Para tú poder interpretarlos tiene que llegar un momento en el que, si bien no compartas esa visión, la llegues a poder entender. Sí. Además yo he hecho unos cuantos bastante chungos. Tienes que entenderlos. Claro que sí. Y hay un grado de... Esto de ponerse en la piel del otro es una de las utilidades que tiene esta profesión y una de las terapias que tiene. El hecho de que te lleva a tener un grado de tolerancia y de comprensión con la gente que tienes alrededor, porque todos tienen justificaciones para hacer lo que hacen. Todos, hasta los psico-killers más chungos que te puedas imaginar, todos han tenido un momento en su infancia, un clic en el que abusaron de ellos y entonces ahí pasaron de ser criaturas preciosas y divinas a transformarse en unos animales asesinos. Y yo qué sé, lo único que me he resistido a hacer a veces era cuando mi hija era pequeña, a hacer un pederasta. Eso en aquel momento no, y lo rechacé. Eso me colocaba, sobre todo siendo mi hija pequeña. Pero desde luego, o sea, una vez que te pones a investigar en el alma humana y luego si te metes en la mente de monstruos tipo el Harvey Weinstein y todo estos, normalmente la gente más dañina y más chunga han sido gente dañada en su infancia. Eso no justifica nada, pero sí que te ayuda a comprenderlo. O sea, que no es una cosa, uno no nace malo, no, le hacen malo. Las circunstancias, una persona, un abuso, sí, pero hay que meterse. Y hay que meterse en mundos imaginarios muy locos, sí. Porque en esta parte lo pregunto porque hay hay una visión generalizada, yo creo, y la voy viendo, de que querer comprender a alguien indefendible puede ser intentar defenderlo, ¿no? O sea, que querer comprender por qué Hitler hizo las atrocidades que hizo o por qué un asesino, como dices tú, un pederasta puede llegar a hacer lo que hace, parece que en el comprender o en intentar ver qué es lo que hay detrás,
hubiera una especie de apología, cuando para nada yo considero que sea de esa forma. Normalmente la visión la da el director. Y Ujú. el guión que estás haciendo, hombre, eso lo tienes que ver. Si es un panfleto a favor de Hitler, pues tienes que verlo. Pero si tú ves La Caída, por ejemplo, el maravilloso papel que hace Bruno Ganz en La Caída, Ujú. tú ves ahí a un tío que le entiendes. A mí hay momentos en los que me da pena el Hitler que esté interpretando, porque es Total. que era un tío enfermo, es que tenía Parkinson. Se le ven algunas imágenes Sí, como sí, le sí. tiembla la manita, pero eso no elimina la crítica. Yo veo la película y veo que era un tío que estaba zumbao, que tenía problemas, que estaba enfermo, pero no me lo justifica para nada. Pero la interpretación de Bruno Ganz está hecha desde el ser humano, no desde voy a ridicularizarlo porque era muy malo, voy a dar... No, eso ya déjale al espectador que decida, que tome posición, pues está claro, ¿no? Y así no caemos en la cuestión que tú lo has mencionado, los monstruos, ¿no? Y un monstruo parece como que se aleja del plano humano, como que es algo que está más allá, que no podemos controlar, ellos existen, ¿qué vamos a hacerle? Cuando en realidad esta búsqueda o este intento de comprender cuál es el origen o qué pasa, es lo que te hace entender que en las circunstancias concretas, igual eres tú, ¿entiendes? Y eso, no, de nuevo, no lo justifica, pero sí que te hace entender también la fragilidad de tu humanidad, de lo que tú eres. Ujú. Para mí, cada vez que veo a alguien, pues eso, este ha matado no sé cuántos, el monstruo de Amsterdam ha tenido no sé cuánta gente en el sótano, tal y cual. A mí me viene mucho a la cabeza en plan, hostia, pero este pavo es una persona como yo, que ha nacido, ha tenido unas circunstancias y le han llevado a eso. ¿Qué cojones le ha pasado a esta persona para que yo esté aquí comiendo huevos fritos tranquilamente con mi pareja y no haya hecho nada, y este pavo ha tenido 20 años gente en un sótano, ¿no? A mí me hace pensar cómo es eso. No es como... La solución fácil es decir, no, es que es un monstruo y ya está. Claro. Mira, para eso están muy bien unos documentales que hay ahora sobre las juventudes hitlerianas y sobre gente que estuvo en los campos de concentración a posteriori. Ujú. Que está muy bien. Es que tú, o sea, hay algunos de ellos que se mantienen en su idea, ¿eh? No, aquello estuvo bien y si hubiera que hacerlo lo volví a hacer. Pero a la mayor parte de ellos se dan cuenta y dicen, pues sí, es que el mundo que teníamos alrededor, o sea, en el caso de las juventudes hitlerianas, es que les criaron desde pequeñitos así. O sea, hay gente que no conoció una época hitleriana, ¿no? Ya nacieron en el Tercer Reich. Sí. Cuando tenían 6 7 años les llevaron allí, les enseñaron a combatir, jugaban a la guerra, se organizaban entre ellos, luego les mandaron a la guerra y siguieron haciendo lo mismo. Entonces luego cuando se acaba la guerra, ellos se quedan en shock y dicen, ostras, que el mundo es esto, no lo sabíamos, vivíamos en otra realidad. Y esto se aplica a muchas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, ser capaz de salirte, o el experimento de la prisión de Oxford, o todo esto, cosas que han demostrado que la gente, lo fácil que es cuando la decisión no es tuya y tú tienes solamente una orden que cumplir, lo fácil que es disociarte de si eso está bien o está mal. Yo estoy Claro, haciendo lo que tengo que hacer. era algo social, me decían que era bien, peleábamos por la patria, obedecía órdenes, pues todas estas cosas. Por eso es tan importante intentar, hasta en los momentos más jodidos, tener un poco de criterio, ¿no? De acuerdo. Tener siempre criterio, no creerte nada, y menos ahora, ¿no? Es que Ujú. yo intento eso, mantener un sano espíritu crítico constante con todo. Por eso el ser también tener un pensamiento ácrata de la vida, como Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que hacía gala de ello, es que está muy bien. Pero ahora Y mismo eso es súper criticable. Tú no puedes estar fuera de una corriente porque entonces si no piensas como yo, estás absolutamente en contra de lo que yo estoy pensando. no, pero es que no es así. O sea, es que precisamente además en mi posición como intérprete o es que ya saliendo de eso, como persona de este mundo, yo tengo que intentar comprender y para intentar comprender tengo que tener una visión amplia. Si me cierro, pues no estoy viendo las cosas de una manera real. Estoy viendo solo un fragmento. Y ahora mismo, con todo el mundo de las fake news, todo esto, que eso ha existido siempre, ¿eh? Hombre, claro, Cuando lees a esto no es Maquiavelo nuevo. también te das cuenta que todo esto Sí, ya sí. estaba hecho. Las mentiras siempre ha habido, pero siempre tienes que decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién sale beneficiado de esto? ¿Qué tal? ¿Por qué? Y ver las cosas un poco con distancia, ¿no? Ujú. Volviendo a ti, ¿por qué montas Pachamama? ¿O en qué momento decides montar esta productora? Pues mira, yo creo que empecé con Salvaje, que fue mi primer espectáculo, que era como un recorrido por el lado salvaje del ser humano. Me imagino que en cada momento he hablado de cosas
que representaba mi momento. Estaba en un momento muy salvaje y entonces hice salvaje colaborando con Leo Bassi, que entonces también era muy salvaje. Y entonces monté Pachamama mientras estaba haciendo Manos a la Obra, porque llevaba unos años en la serie, pero había una creatividad interna que necesitaba sacar. Y me fui a una sala de ensayos y me puse ahí a volverme loco, improvisar con todo, con objetos, ideas, sobre textos, en fin, y de ahí salió mi primer espectáculo. ¿Y cómo ves el montar una productora teatral desde cero? O sea, con todo lo que eso va implicando y un equipo que empieza siendo tú quizás y va creciendo. Bueno, pues bien, al principio lo montas un poco pues en plan colegas, o sea, poco a poco y muy tranquilamente, y luego ya te vas metiendo en otros líos y otros berenjenales, poco a poco, poco a poco. Pero de forma natural, ya te digo que de alguna forma con 8 o 9 años estaba haciendo lo mismo, ¿sabes? Cuando grababa programas en ese cassette cutre que me regaló mi padre, ese cassette primitivo, estaba haciendo lo mismo, intentando comprender el mundo a través de lo que contaba, no sé, montándome historias que me tocaran de alguna forma, ¿no? Y luego ya de forma natural, pues la cosa va creciendo, ¿no? ¿Eso le suma o le resta? El tener parte de la persona que ve pues el tinglado detrás, la pasta que entra, la pasta que sale, lo que hay que hacer esto, lo que cuesta producir una cosa. ¿Suma o te resta como...? Eso no lo miro. Siempre intento, por supuesto, que sea rentable, ¿no? Porque la cuestión del suicidio económico en el arte no va bien, ¿no? La gente que lo practica suele dejar el arte o la vida. Una de las dos cosas. No va bien, la verdad. No va bien, ¿no? Entonces siempre intento que sea algo rentable, pero no es lo que me prima. O sea, me prima lo económico para ganarme la vida cuando trabajo para otros, pero cuando trabajo para mí, lo que quiero es hacer lo que me apetece. Y además es que mi territorio no supone muchos gastos porque trabajo conmigo mismo, con Geni, que es el super músico que llevo, que somos colegas, y con un super técnico. Eso sí, la luz, el ambiente sonoro está súper cuidado, pero luego no llevo nada. Voy limpio. No hay escenografía, no hay nada, porque me gusta trabajar mucho lo gestual, la impronta física en el escenario, la voz, la emoción, el juego con los espectadores, pero luego no es muy costoso de montar, ¿no? Necesito una inversión vamos a pagar aquí a un cuerpo de baile de 50 personas con una escenografía que hay que llevar en 3 trailers. No, ese no es mi punto. Entonces, por ir haciendo un resumen, porque para ir terminando esto de alguna forma, de las cosas, si la gente te quiere ver más allá de esta entrevista, ¿dónde los mandamos? Tenemos Por todos los dioses, que la vas a estar haciendo, ¿cuándo y dónde? Si me quieren ver, que vayan a mi casa, Vale. Porque yo irme a la de cada uno. Ponemos aquí la dirección. La dirección es mi número de teléfono. Es Por todos los dioses, que es el espectáculo de mitología que estoy ahora y seguiré estando unos cuantos años con él. Luego Antígona, que estaremos hasta marzo de gira, y La Casa de Papel. Que estará estrenada ya para cuando esto salga y que vean a ver lo que le pasa a este caballero. De compañía, a ver qué pasa. Pues muchísimas gracias por este rato que hemos estado aquí. Gracias por venir. Pues un placer, tío. La verdad es que, venga, vamos a brindar. Joder. Vamos a brindar. Rematar como bien. Salud. Y a la peña que nos estáis viendo aquí, pues gracias por estar este rato y nos vemos a la próxima. ¿Sí? Hasta luego.